La carta sobre la vacante de profesor en Valle de Santaren llegó en el peor momento posible. Amaranta estaba sentada en su piso vacío de Oporto, pendiente de las facturas médicas de su padre. Los últimos meses en la sala de oncología habían agotado los ahorros de la familia. Se necesita profesor de literatura. Se ofrece alojamiento, decía un anuncio con el sello de una escuela municipal. Amaranta miró la fotografía de su padre sobre la mesa. El profesor João Mendonça sonreía con su último libro de poesía portuguesa en la mano. «Sigue siempre tu vocación», le gustaba decir. Una semana después, viajaba en un viejo autobús por las sinuosas carreteras del Alentejo. Interminables olivares se extendían hasta el horizonte, con su follaje plateado brillando a la luz de la mañana. La región es famosa por su aceite de oliva desde la época de los romanos. Valle de Santaren la recibió con silencio. 327 habitantes, como anunciaba el cartel de la entrada. Casas encaladas con platabandas azules y amarillas, calles estrechas pavimentadas con adoquines antiguos, una iglesia del siglo XVI en la plaza central. «¡Señora profesora!», la llamó un hombre mayor con un traje raído. «Soy Antonio Costa, director del colegio. La estábamos esperando». La escuela resultó ser un edificio de 2 plantas con paredes ocres desconchadas. 23 alumnos de distintas edades, casi todos niños del pueblo en edad escolar. «Saludos, señora profesora», la saludó un desgarrado coro de voces en su primer día de trabajo. «Buenas tardes», sonrió Amaranta, mirando alrededor del aula. «Mi nombre es señora Mendonça. Vamos a conocernos». Los niños hablaron animadamente de sí mismos. La mayoría procedían de familias de trabajadores de plantaciones de olivos. Algunos habían caminado 5 kilómetros hasta la escuela antes de que abriera la local. Después de clase, decidió dar un paseo por el pueblo. El olor a pan fresco la llevó hasta la panadería de Rosa. «¡Pasa, pasa!», la saludó desde la puerta una mujer rellenita y de rostro amable. «Eres la nueva profesora, ¿verdad? Llevan todo el día hablando de ti». Las mujeres del lugar se reunieron en la panadería. Mientras tomaban un café con los tradicionales pastéis de nata, Amaranta aprendió más cosas sobre el pueblo que de todos los documentos oficiales. «Aquí solía haber 3 grandes familias», me cuenta la señora Elvira, la residente más antigua del pueblo. «Pero solo quedan los Coelho. Sus plantaciones dan trabajo a medio pueblo, y su aceite es el mejor de la región», añadió otra mujer. «Salvo que el joven señor Teodoro apenas viene al pueblo desde que murió su padre. Todo está más en Lisboa». «¿Teodoro?», intervino Amaranta. «El hijo de don Miguel», explicó Rosa. «Un hombre tan destacado, pero tan solo. Desde que su madre se fue a Brasil». «¿Qué le pasó a su madre?». Las mujeres se miraron. «¿Quién sabe?», se extendió Rosa insegura. «Doña Marta está rara últimamente. Dicen que los nervios». El sábado, el pueblo celebró el comienzo de la recogida de la aceituna. La plaza central se transformó. Guirnaldas, música, mesas de comida. Amaranta llevaba su mejor vestido, azul oscuro, bordado en el cuello, el último regalo de su padre. «Prueba esto». Una voz masculina grave la hizo darse la vuelta. «Aretpish es una receta antigua. Mi madre solía hacer la mejor del pueblo». Delante de ella había un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un elegante traje claro. Su presencia pareció cambiar el ambiente a su alrededor. La gente se separó e inclinó respetuosamente. «Teodor Coelho», se presentó. «¿Y usted debe de ser el nuevo profesor? El padre Duarte me habló de usted». Estuvieron hablando toda la tarde. Teodorú habló de la historia de las plantaciones, de cómo su bisabuelo había sido el primero de la región en cultivar un tipo especial de aceituna. Amaranta se dio cuenta de que evitaba hablar de su familia, especialmente de su madre. Una semana después, el padre Duarte la invitó a cenar. «Van a venir unas cuantas personas más», le dijo, «solo para sentarnos y hablar». Teodorú estaba entre los invitados. Después de cenar, se ofreció a enseñarle las plantaciones. Caminaron entre olivos centenarios cuyo follaje plateado brillaba al ponerse el sol. «Tenemos nuestra propia escuela aquí en la plantación», comentó a Teodorú como de paso, «para los hijos de los trabajadores. Pero la maestra se ha ido hace poco, se ha casado y se ha mudado a Lisboa. ¿Quizá te interese este trabajo? Las condiciones son mejores que en la escuela del pueblo». Amaranta se lo pensó un momento. La oferta era tentadora.
El sueldo era más alto y la escuela estaba en un lugar precioso. Piénsalo, dijo Theodorou en voz baja. No hay prisa, pero me encantaría verte aquí más a menudo. Había algo especial en su mirada, atenta, estudiosa. Solo años después, Amaranta se dio cuenta de que era la forma en que un cazador mira a su presa antes de tenderle una trampa. Mientras tanto, caminaba hacia su casa por el silencioso pueblo, pensando en su nueva vida, en los niños que tan desesperadamente necesitaban una buena educación, en el enigmático Teodoro Coelho, en cuyos ojos a veces se vislumbraba algo sutilmente inquietante. De don Marte, cuya historia parecía tan desconocida. Sonó la campana de la iglesia para el oficio vespertino. A lo lejos, los perros ladraban en la plantación. El valle de Santarém se estaba durmiendo, guardando sus secretos por el momento. La primera nevada en el Alentejo cayó inesperadamente. Los copos blancos se arremolinaban a la luz de los viejos faroles, convirtiendo el valle de Santarém en un escenario de cuento de hadas. En una noche así, la vieja casa de Coelho, iluminada para la cena de Navidad, parecía especialmente grandiosa. Amaranta se ajustó el vestido de terciopelo verde oscuro, regalo de Teodoro. En los 3 meses que llevaban viéndose, se había acostumbrado a su generosidad, aunque a veces los regalos eran vergonzosamente caros. «Señora Mendonça», la saludó una anciana de porte regio. «Lourdes Queiroz, ama de llaves de la familia Coelho. Teodorou me ha hablado mucho de usted». Había algo extraño en su mirada, preocupación o simpatía. «Permítame que le enseñe la casa», dijo, guiando a Amaranta a través de una enfilada de habitaciones. Cada detalle del interior respiraba historia, pesadas cortinas, retratos oscurecidos por el tiempo, muebles antiguos. Junto a la chimenea del salón, Lourdes se detuvo ante una gran fotografía. «Doña Marta y don Miguel», explicó. «El día de su boda». Una joven vestida de blanco sonrió tensa. Un hombre alto, de pie cerca de ella, le puso la mano en el hombro, un gesto más parecido a una afirmación de propiedad que a una muestra de afecto. «Y estos son Teodoro y Beatriz», señala Lourdes otra fotografía. 2 niños sobre el fondo de un olivar, un niño de unos 10 años mirando seriamente a la cámara, una niña mayor abrazándole por los hombros. Estaban muy unidos, decía con tristeza el ama de llaves. Hasta aquel día. ¿Qué día? El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Una elegante mujer de unos 35 años estaba en el umbral. Beatrice. Había una mezcla de sorpresa y alarma en la voz de Theodorou mientras bajaba por el pasillo. «No has avisado». «¿Es necesario avisar a una hermana de su llegada en Navidad?», entró Beatriz, lanzando a su hermano una mirada atenta. «Sobre todo cuando se entera de tus nuevos afectos por los periódicos». Durante la cena, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Beatriz interrogó a Amaranta sobre su trabajo, sobre su familia, como haciendo una indagación tácita. «¿Y qué te parece nuestra casa familiar?», preguntó. «¿No te parece demasiado opresiva?» «Beatriz», dijo Theodorou en tono de advertencia. «¿Qué? Solo me interesa la opinión de tu novia. Espero que le hayas hablado de nuestras tradiciones familiares, sobre lo importante que es mantener la reputación de la casa Coelho». «Creo que tenemos que hablar». Theodorou se levantó de la mesa. En el estudio, cuando se fueron, Lourdes empezó a guardar los platos, tarareando en voz baja una vieja fada sobre el amor infeliz. Del estudio llegaban voces apagadas que poco a poco se convertían en gritos. «¡Te estás convirtiendo en una copia de tu padre!». La voz de Beatriz cortó el silencio de la casa. «¡No te atrevas! ¡No sabes nada! Sé lo suficiente. Vi lo que le hizo a mamá, y ahora tú». El sonido de cristales rompiéndose interrumpió su discusión. Un momento después, Beatriz salió volando del estudio, poniéndose el abrigo. «Escúchame», agarró el brazo de Amaranta. «No es demasiado tarde. Pareces una mujer inteligente. Corre mientras puedas». «Beatriz». Theodorou apareció en la puerta. «Detén esto de una vez». «¿O qué? ¿Encerrarme en la clínica como mi madre?». Se hizo un silencio sepulcral. Lourdes dejó caer la bandeja de tazas. «Vete de mi casa», dijo Theodorou en voz baja, «y no te atrevas a volver». Más tarde, sentados junto a la chimenea, habló por primera vez de su familia. «Beatriz nunca entendió a su padre», dijo mirando al fuego. «Era estricto, sí, pero lo hacía todo por la familia.
Y mamá tenía problemas de nervios. Se fue a Brasil cuando mejoró. Era mejor para todos. Su mano apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Sabes?, dijo de repente, volviéndose hacia Amaranta. No quiero esperar más. Cásate conmigo. Los leños crepitaban en la chimenea. La nieve caía al otro lado de la ventana. En algún lugar de la casa, Lourdes seguía tarareando su triste fada. Sí, respondió Amaranta, sin saber que con esa palabra estaba firmando su propio juicio. Una tabla del suelo crujió suavemente en el pasillo, mientras Lourdes se detenía en la puerta, apretando contra su pecho una vieja fotografía de doña Marta. La fotografía mostraba a una mujer joven que sostenía un libro, con los ojos brillantes de esperanza. Un año después de aquella fotografía, desaparecería, dejando tras de sí solo silencio y preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en el salón, Teodorú deslizaba el anillo de zafiro de la familia, el mismo que su madre había llevado una vez, en el dedo de Amaranta. «Ahora formas parte de la familia», le dijo con una sonrisa que tenía algo de aterradoramente posesivo. Al otro lado de la ventana, una tormenta de nieve cubría las huellas de Beatriz en el camino de entrada, como si borrara una última advertencia. La lluvia primaveral tamborileaba sobre el tejado de tejas de la vieja casa de Coelho. Amaranta subió al desván, decidida a ordenar las cajas con las pertenencias de doña Marta. Teodorou por fin le había permitido limpiar los archivos familiares, como él lo llamaba. En un rincón, entre cuadros polvorientos y muebles viejos, encontró un álbum encuadernado en cuero. Las fotografías estaban ordenadas por años y firmadas con la pulcra letra de doña Marta. Tirso y Miguel, compromiso, 1980, decía la primera inscripción. Una joven con un vestido claro resplandecía de felicidad, y su prometido la abrazaba orgulloso por los hombros. Amaranta hojeó las páginas, observando cómo cambiaba la expresión del rostro de doña Marta. Cada año que pasaba, su sonrisa se volvía más tensa, su mirada más apagada. En las últimas fotos, se colocaba ligeramente detrás de su marido, como si intentara pasar más desapercibida. Fue su último cumpleaños. La voz de Lourdes hizo que Amaranta se estremeciera. 38 años. Un mes después, desapareció. La vieja ama de llaves se agachó junto a ella, tocando suavemente las fotografías. Doña Marta era de una buena familia de Coimbra. Educada, tocaba el piano, escribía poesía. Don Miguel la vio en un concierto en la universidad. Interpretaba romanzas de Chopin. ¿Qué le pasó realmente? Lourdes guardó silencio, alisando las inexistentes arrugas de su delantal. Al principio todo iba bien. Organizaba una biblioteca en el pueblo, daba clases de música a los hijos de los trabajadores. Y luego, don Miguel pensó que era una pérdida de tiempo. Dijo que la mujer de Coelho debía ocuparse de su familia, no de obras de caridad. ¿Y ella lo aguantó? Intentó luchar, pero don Miguel sabía cómo salirse con la suya. Primero, le quitó todos sus papeles y tarjetas bancarias por su propio bien. Luego empezó a controlar sus visitas a sus amigos. Dijo que ella necesitaba paz en su estado. ¿En qué condiciones? Convenció a todos de que no estaba bien. Las mujeres histéricas, ya sabes, a menudo parecen perfectamente normales. Eso es lo que dijo el médico que trajo, y entonces... Un crujido interrumpió la conversación. Teodorú estaba en la puerta. «¿Qué haces aquí?», dijo con una voz aparentemente tranquila. «Estaba ayudando a la señora con la limpieza», se levantó Lourdes apresuradamente. «¿Puedes irte?», mantuvo la mirada fija en el álbum que Amaranta tenía en las manos. «Y tú, querida, tenemos que hablar». Cuando Lourdes se fue, él se sentó a su lado. «¿Por qué indagas en el pasado? Todo eso ya pasó. Solo quería conocer mejor a tu familia. La familia somos nosotros. Tú y yo. Dejemos que el pasado sea el pasado». Por la noche, Amaranta presentó un proyecto de fiesta de primavera para la escuela de la plantación. Los niños debían representar una obra de teatro. Se necesitaba dinero para el vestuario y la escenografía. ¿300 euros? Teodorú revisó el presupuesto. Es demasiado para una matiné infantil. Pero los padres están dispuestos a ayudar con el vestuario. ¿Y los niños necesitan tanto esta fiesta? He dicho que no. Su voz se volvió dura. La escuela no es una organización benéfica. Una simple merienda será suficiente. En ese momento sonó el teléfono. La madre de Amaranta. «Cariño, tengo problemas de corazón.
La voz de Elena sonaba cansada. Los médicos dicen que necesitas operarte. Por supuesto, mamá, yo... Teodorou cogió el teléfono. ¿Señora Elena? Sí, lo arreglaremos todo. No se preocupe. Apagó el teléfono y se volvió hacia su mujer. Es un asunto familiar. Me ocuparé yo misma. Pero si es mi madre, tengo que... Tienes que confiar en tu marido, cortó. Y hablando de confianza, he visto tu extracto bancario. ¿Por qué gastas tanto en llamadas? Es que... A partir de mañana cambiaremos a un plan familiar. Así será más fácil controlar los gastos. Al día siguiente, Amaranta fue al banco a pagar las facturas. El anciano banquero, el señor Cardoso, la miró con extrañeza. Lo siento, señora Coelho, pero no la veo en la lista de los administradores de la cuenta familiar. Pero si soy la mujer de Teodorou. Sí, por supuesto. El banquero estaba claramente incómodo. Pero en los papeles, solo el señor Coelho tiene derecho a disponer de los fondos. Fue voluntad de don Miguel que todas las finanzas familiares fueran controladas por el varón de mayor edad del linaje. Al anochecer, mirando su reflejo en el espejo antiguo del dormitorio, Amaranta se dio cuenta de repente de lo parecida que era a doña Marta de las últimas fotografías. La misma mirada pálida, la misma sonrisa tensa. Los pasos de Teodorou sonaron al otro lado de la puerta. Se apresuró a esconder el álbum de fotografías en el armario. De algún modo, la idea de que su marido pudiera verla mirándolas la inquietaba. «¿Sigues despierta, cariño?» Su voz sonaba suave, casi dulce. «Tengo un regalo para ti». En una caja de terciopelo había un collar de perlas. «Perteneció a mi madre», dijo Theodor, ajustando el cierre alrededor de su cuello. Las perlas le helaron la piel como el primer eslabón de una cadena que cada día se hacía más pesada. La mañana de mayo era inusualmente calurosa para el Alentejo. Amaranta se despertó al oír los pasos de Teodorou, que se paseaba por el estudio murmurando algo para sí mismo. Lo encontró en su escritorio, repleto de papeles y facturas. «Querida», sonrió con su nueva sonrisa, la que siempre precedía a las conversaciones desagradables. «Siéntate, tenemos que hablar de nuestras finanzas». Sobre la mesa había impresiones de extractos bancarios, cheques y algunas hojas de cálculo. Teodorou golpeó con un lápiz una de las hojas. «Gastáis demasiado en pequeñeces. Aquí, mira, café en el pueblo, libros para la escuela, zapatos nuevos. Todo eso son gastos opcionales». «Pero es mi dinero, mi sueldo». «¿Todavía no lo entiendes?», suspiró con fingida paciencia. «Somos una familia. No deberíamos tener tú y mi dinero». Sacó una nueva tarjeta bancaria. «Toma, he abierto una cuenta conjunta. Tu sueldo entrará aquí. Así será más fácil controlar los gastos». «¿Y mi cuenta personal? ¿Para qué necesitas una? ¿No confías en tu marido?». Había una familiar nota acerada en su voz. Amaranta cogió la tarjeta en silencio. Un nuevo golpe la esperaba en la escuela. Marta Souza, la joven ayudante que había contratado hacía 3 meses, estaba en la entrada con los ojos llorosos. «Señor Coelho, ha dicho que me van a quitar el puesto», susurró la chica. «Pero si acabo de empezar el programa de lectura complementaria...». «Debe haber algún error». Se apresuró Amaranta a entrar en el despacho de su marido. «Teodorou, no puedes despedir a Marta. Es una profesora excelente». «Sí puedo». Ni siquiera levantó la vista de los papeles. «Es una decisión empresarial». «Pero los niños...». Hablando de niños, por fin la miró. «He oído que estás organizando una especie de club literario». «Sí, después del colegio. Estamos leyendo clásicos portugueses». «Cancélalo. La escuela no es lugar para tus experimentos». El viernes llegaron los socios. Entre ellos estaba João Mendes, propietario de la mayor bodega de la región, un hombre corpulento de ojos pequeños. «¡Ah! Nuestro profesor», exclamó durante la cena. «Teodorou, ¿para qué necesitas esta escuela? La cerrarías, construirías nuevas bodegas». «Tradición». Teodorou se encogió de hombros. Padre pensaba que era necesario mantener cerca a los trabajadores. «En realidad», empezó Amaranta, «los estudios demuestran que la educación tiene un efecto directo en la productividad laboral». Se hizo el silencio en la mesa. «Cariño». La voz de Teodorou rezumaba falsa preocupación. «¿Por qué no te fijas en el postre?». En la cocina, Lourdes fingió no oír la conversación.
El postre está listo, señora, dijo en voz baja. Y ya sabe, a veces el silencio es mejor defensa que las palabras. Al día siguiente, llamó su madre. Le temblaba la voz. Hija, la clínica quiere un anticipo para la operación. 4.000 euros. Mamá, ¿qué ha pasado con tu antigua tarjeta? Intenté transferir el dinero. Ahora tenemos una cuenta conjunta con Teodorou, habló Amaranta en voz baja, mirando hacia la puerta. Le preguntaré, ¿pedirle qué? Teodorou apareció en la puerta. Mamá necesita dinero para la operación. No es un buen momento. Cortó. Todos los fondos se han invertido en nuevos equipos. Pero si es mi madre, y tengo ahorros, que acordamos guardar para fines más importantes. Su voz se volvió gélida. ¿O es que quieres minar el bienestar de la familia? El domingo, Amaranta fue a ver al padre Duarte. El sacerdote escuchó su confesión en silencio. Hija mía, comenzó, comprendo tus sentimientos, pero el marido es el cabeza de familia. Él es responsable de todas las decisiones, incluso si esas decisiones son injustas. La Biblia nos enseña humildad, dijo el sacerdote en voz baja. Y además, ¿Teodorú se preocupa tanto por ti? Tras salir de la iglesia, Amaranta permaneció sentada largo rato en la plaza. Las mujeres con cestas de la panadería pasaban a toda prisa. Los niños jugaban a los clásicos, los ancianos tomaban el sol. La vida ordinaria seguía su curso, pero ella se sentía cada vez más sola. El lunes encontró un anuncio de un puesto vacante en un colegio público de Évora. Redacta un currículum y lo envía. 3 días más tarde recibió una invitación para una entrevista. Tengo que ir a la ciudad a comprar libros de texto nuevos, le dijo a su marido. Enviaré a un chofer. No, lo haré yo misma. Al mismo tiempo quiero visitar a mi madre en el hospital. Teodorou la miró atentamente. ¿Me estás ocultando algo? No, solo quiero ver cómo está mi madre. De acuerdo, asintió. Coge el coche de la empresa. Así es más seguro. Algo oscuro y aterrador brilló en su mirada. Amaranta le besó en la mejilla, intentando detener el escalofrío. Ya en la puerta, él la llamó. Y no te quedes hasta muy tarde. El señor Méndez viene esta noche para discutir la ampliación de las plantaciones. Ella asintió sin decir palabra. En su bolso había un teléfono viejo, comprado en el mercado hacía una semana. Tenía el número del abogado que Marta le había recomendado antes de renunciar. Tenga cuidado, señora, le había dicho Marta entonces. He visto este tipo de cosas antes. Todo empieza por algo pequeño. El día de su primer aniversario de boda, Teodorú se superó a sí mismo. Toda la casa estaba empapada de rosas blancas, la vajilla familiar brillaba en la mesa y el aire se llenó del aroma de los jazmines del jardín. Para mi única, le tendió a Amaranta una caja de terciopelo durante el desayuno. Dentro había un collar de zafiros, una réplica exacta del que había visto en viejas fotografías de doña Marta. Las frías piedras descansaban pesadamente sobre su cuello. Quiero decir, es un regalo increíblemente caro, susurró. Solo lo mejor para mi esposa, sonrió Teodorú. Por cierto, he estado pensando en nuestras finanzas. ¿Por qué necesitamos tantas cuentas y tarjetas diferentes? Hagámoslo sencillo. Sacó un sobre con documentos bancarios. Toma, he preparado solicitudes para cerrar tus cuentas personales. Y la nueva tarjeta es para una cuenta familiar, con tu nombre. Pero mi sueldo... Cariño. Su voz se volvió suave, casi paternal. No tienes de qué preocuparte. Soy yo quien cuida de ti. ¿O es que no confías en mí? En ese momento sonó el teléfono. Raquel, una amiga de la universidad. Amaranta, ¿has visto el anuncio del concurso literario? El gran premio es una antología publicada y unas prácticas en una editorial. Ahora mismo no puedo hablar, respondió rápidamente, al ver que la cara de su marido se ensombrecía. Espera, el plazo es dentro de una semana. ¿Recuerdas tus relatos en el seminario? Eran... Teodorú cogió el teléfono. Le pido disculpas. Mi mujer está ocupada. Cortó la conexión y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Quedamos en que nada de tonterías literarias. Su voz sonaba engañosamente tranquila. Eres la mujer de Coelho, no una escritora bohemia. Es solo un concurso, una que te distraerá de tu familia, de tus responsabilidades. ¿Y qué dirá la gente? Que la mujer de Coelho está publicando
¿Cuentos? Por la noche, le oyó hablar por teléfono en el estudio. Sí, bloquea todas sus viejas cartas. No, ella no debe saberlo. Sí, asumo toda la responsabilidad. Al día siguiente, Amaranta se encontró con Raquel en un pequeño café de la plaza. Había venido a Vale de Santaren a propósito. Dios mío, ¿qué te ha pasado? La miró ansiosa su amiga. Estás tan diferente. Es como si te hubieras desvanecido. Estoy bien, sonrió Amaranta con esfuerzo. Solo estoy cansada. ¿Recuerdas cuando soñábamos? Querías escribir, viajar. Señora Coelho. La voz de Theodorou interrumpió la conversación. Estaba en la puerta del café y su presencia parecía congelar el aire. Tenemos una cena con los socios, ¿lo has olvidado? Pero si no hemos quedado... Te he llamado. Ah, claro, te has dejado el teléfono en casa. Se volvió hacia Raquel. Siento interrumpir vuestra reunión. Se armó un revuelo en casa. ¿Reuniones secretas? ¿Conspiraciones a mis espaldas? Se revolvía por la habitación. ¿Crees que no lo entiendo? Este amigo tuyo te está tendiendo una trampa para que hagas una estupidez. A la mañana siguiente, Amaranta no encontraba su pasaporte. Recordaba exactamente que estaba en el cajón de su cómoda. Theodorou, ¿has visto mis papeles? ¿Para qué los necesitas? Ni siquiera levantó la vista del periódico. ¿Cómo que para qué? Son mis papeles. ¿Qué ibas a usar para qué? Para participar en ese concurso tuyo. O tal vez estabas planeando otra cosa. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, se le acercó de repente. Raquel te contó lo del concurso, ¿no? Decidió huir a Lisboa con ese pretexto. Por la tarde, cuando Theodorou se había ido a las plantaciones, entró Lourdes. En sus manos sostenía una taza de té de hierbas. He visto lo que ha pasado con los periódicos, dijo en voz baja. Y ya sabes, ya ha pasado antes, con doña Marta. Cuéntamelo todo, pidió Amaranta. Por favor. Ella también era diferente cuando llegó aquí, comenzó Lourdes. Brillante, educada, con planes. Don Miguel primero le regaló joyas, trajes, y luego empezó a velar por su seguridad. Documentos, dinero, contacto con su familia, todo por su bien. ¿Qué le pasó realmente? Oficialmente una crisis nerviosa. Ella estaba en una clínica en Lisboa, y entonces desapareció. Don Miguel dijo que se fue a Brasil. ¿Pero sabes lo que es extraño? Ni una sola carta en todos estos años. Esa noche, cuando toda la casa dormía, Amaranta sacó el teléfono escondido en una caja de labores. Con dedos temblorosos, tecleó un mensaje en Facebook. Beatriz, soy Amaranta. Necesito ayuda. Creo que la historia se está repitiendo. La respuesta llegó casi al instante. Borra este mensaje. Inmediatamente. Crea una cuenta nueva, con otro nombre. Mañana a las 10 de la mañana, comprueba tu correo electrónico con el nombre de María Santos. Te lo explicaré todo. En la oscuridad del dormitorio, podía oír la respiración constante de su marido. Un collar de zafiros brillaba sobre el tocador, tan hermoso y feo como una cadena de oro. No seré una segunda doña Marta, susurró en la oscuridad. No lo seré. La carta llegó el lunes por la mañana. Un sobre sin remitente, firmado con letra desigual. Para la señora Amaranta Coelho, personalmente. Amaranta la metió en el bolsillo del vestido y esperó a que Theodorou saliera para las plantaciones. Usted no me conoce, comenzaba la carta. Me llamo Carolina Pinto. Trabajé en la casa de los Coelho durante 15 años, en tiempos de doña Miguel. Era la criada personal de doña Marta. Amaranta leía y sus manos temblaban cada vez más. Lo vi todo desde el principio, cómo don Miguel la destruía metódicamente, primero con pequeñas cosas, luego cada vez más en serio, tomando sus documentos, su dinero, controlando cada uno de sus movimientos, y cuando ella intentaba resistirse, él convencía a todos de que se estaba volviendo loca. La última vez que la vi fue en la clínica Santa Teresa. No estaba loca, solo destrozada. El día antes de irse a Brasil me dio una nota para Beatriz, pero me acobardé, no se la pasé. Ese es mi eterno pecado. Y ahora veo que la historia se repite contigo. Theodorou se parece demasiado a su padre. Si necesitas ayuda, hay una doctora Almeida en el hospital de la ciudad. Se acuerda de doña Marta. Ella te ayudará. Amaranta quemó la carta en la chimenea, pero las palabras quedaron grabadas en su memoria. Por la noche, su madre llamó. Cariño, la operación está prevista para la semana que viene. La voz de Elena sonaba preocupada. ¿Podrás venir?
Por supuesto, mamá. ¿Otra vez esta charla interminable? Teodorú apareció en la puerta del estudio. ¿Cuánto falta? Cogió el teléfono. Señora Elena, Amaranta llamará más tarde. Tenemos asuntos importantes que atender. Colgó y se volvió hacia su mujer. A partir de mañana, nada de llamadas personales. Solo a través del teléfono de casa, en mi presencia. Pero si es mi madre, que exige constantemente dinero y atención, no dejaré que te manipule. El domingo fueron a la iglesia como de costumbre. El padre Duarte predicó un sermón sobre la humildad y el deber familiar. Amaranta estaba sentada con los ojos bajos, sintiendo las miradas de los feligreses. De repente, Teodorú se levantó. «Hermanos y hermanas», resonó su voz bajo las bóvedas de la iglesia. «Debo arrepentirme. Mi esposa está alejada de la familia, de nuestras tradiciones». «Hijo mío», empezó el sacerdote, pero Teodorú le interrumpió. «No, todo el mundo debe saberlo. Está llamando en secreto a su madre, tramando algo. Y sin embargo, yo lo hago todo por ella». Amaranta salió corriendo de la iglesia. Detrás de ella se oían los murmullos de los fieles. Vagó por los olivares hasta el anochecer, tratando de tranquilizarse. En casa, en la biblioteca, golpeó accidentalmente una pila de libros viejos. Cayó un cuaderno encuadernado en piel, el diario de doña Marta. «Querido diario», leyó Amaranta. «Miguel ha vuelto a montar una escena hoy. Dice que gasto demasiado en caridad. Se llevó todas las tarjetas. Dice que es por mi bien. Tal vez tenga razón. Tal vez realmente no sé cómo administrar mi dinero». Las notas eran cada vez más cortas y desesperadas. La última estaba fechada el día antes de ser hospitalizada. «Ya no puedo fingir. Vigila todos mis movimientos. Le dice a todo el mundo que me he vuelto loca. Beatriz intenta ayudar, pero sigue siendo tan joven que Dios me dé fuerzas para proteger al menos a los niños». Al día siguiente, Amaranta concertó una cita con el doctor Almeida. Le dijo a Teodor que era un chequeo rutinario. «Tienes los síntomas clásicos de la depresión». La joven doctora la miró detenidamente. «Y no parece ser la única. Recuerdo bien a doña Marta». «¿Qué le pasó?» «Su marido era muy persuasivo. Decía que estaba loca, que se inventaba historias de violencia. Luego la trasladó a una clínica privada, y un mes después dijo que se había ido a Brasil». El médico sacó una tarjeta de visita. «Aquí está el número de la trabajadora social, Isabel Santos. Ella le ayudará. Ten cuidado, no guardes esta tarjeta en casa». El jueves, Amaranta se reunió con Isabel en un pequeño café de una ciudad vecina. La trabajadora social resultó ser una enérgica mujer de mediana edad. «El abuso financiero es una de las formas más insidiosas de control», dijo. «Al principio parece que nos preocupamos. Luego parece una buena gestión. Y al final, la víctima acaba en la dependencia total. ¿Qué hago? Reunir pruebas, declaraciones, documentos, testimonios. Y lo más importante, encontrar un refugio seguro. ¿Tienes a alguien en quien confíes plenamente?» Amaranta pensó en Beatriz. Tal vez. Cuando regresó a casa, sorprendió a Teodora frente al ordenador. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz engañosamente tranquila. «En casa del médico, ya te lo he dicho». «¿En serio? ¿Y por qué está abierta en el historial de tu navegador la página con el horario del autobús a Lisboa?» Amaranta sintió que se le enfriaba la espalda. Recordó exactamente que había cerrado todas las pestañas. «Cariño». Teodorú se acercó un poco más. «Sabes que lo hago todo por ti. Por el bien de nosotros. ¿Por qué no lo entiendes?» Había algo oscuro, desconocido en sus ojos. Algo que me hizo querer correr como alma que lleva el diablo. Hoy volvió a revisar mi teléfono. 20 llamadas perdidas de mamá. Tengo que apuntarlo todo, cada pequeña cosa, cada amenaza. Para recordar, no estoy loca. Amaranta escribía en la oscuridad de la biblioteca, a la luz de una pequeña linterna. Un simple cuaderno de tapas negras, de los que se usan para los expedientes escolares. La cubierta perfecta. Ayer estaba gritando por la cuenta del supermercado. Dijo que yo era una derrochadora, que no sabía llevar una casa. Luego me dio un brazalete de oro para que lo usara sin quitármelo, como un collar. Fecha, 15 de septiembre. Testigo, Lourdes. Aprendió a escribir casi a ciegas. Aprendió a esconder su diario en el lomo de una vieja enciclopedia, donde hacía un hueco. Cada entrada es como un pequeño acto de resistencia. Transfirieron mi sueldo a una cuenta conjunta sin avisar. Cuando le pedí dinero para el tratamiento de mi madre,
Dijo que era una desagradecida. Fecha, 17 de septiembre. Testigos, señor Cardoso, un empleado del banco, una enfermera del hospital. La panadería de Rosa tenía una nueva vendedora, una joven de un pueblo vecino. Una mañana le entrega a Amarante una bolsa de cruasanes. «Hay algo dentro», susurró, de la señora Beatriz. En casa, al desenvolver los pasteles, Amaranta encontró un sobre con 500 euros y una nota. «Guárdalo en un lugar seguro. Pronto enviaré más. Destruye este mensaje». El dinero entró en el escondite con el diario. Cada euro era un paso hacia la libertad. 3 días después, Raquel llamó. «Encontré sus papeles en los archivos de la universidad», dijo. «Diplomas, certificados, todo lo que pediste. Hice copias notariales. ¿Cómo las consigo?» «Los enviaré por mensajero a la dirección de la escuela, como acordamos. Solo que, Amaranta, ¿estás segura de que estás bien?» «Sí, es solo necesito estar segura». El miércoles, Teodorú cayó con una gripe severa. Fiebre de 40, debilidad. Apenas podía levantarse de la cama. «Tienes que ir al hospital», le dijo Amaranta, aplicándole una compresa fría en la frente. «No», tosió. «Solo coge la medicina del botiquín». Por primera vez en mucho tiempo, tuvo libertad para moverse por la casa. Teodorú encontró una carpeta de documentos bancarios en el estudio. Le temblaban las manos mientras fotografiaba cada página en su teléfono oculto. Extractos, transferencias, extrañas sociedades offshore. La historia de las maquinaciones financieras de la familia Coelho se desarrollaba ante ella como una novela policíaca. Mientras su marido estaba enfermo, se reunió con un abogado, oficialmente para consultarle sobre un proyecto escolar. «Esto es una prueba seria». Elena Costa miró las fotos del teléfono de Amaranta. «Pero necesitamos más. Extractos de cuentas, pruebas de transferencias de fondos, declaraciones de testigos». «Tengo el diario de su madre». «Bien. Incluiremos tu propio diario también. Anote todo. Fechas, cantidades, testigos. Cada detalle es importante». Esa tarde, Amaranta comenzó a preparar un escondite en la biblioteca. Encontró un pequeño nicho detrás de un enorme armario de ediciones raras. La vieja casa guardaba muchos secretos. Una caja de hojalata cabía en el espacio. Allí dentro estaban el dinero de Beatriz, los papeles, el teléfono y los 2 diarios, el suyo y el de doña Marta. «¿Qué haces ahí?» La voz de Teodorú la hizo estremecerse. «¿Estás levantada? No deberías...» «He oído un ruido. Solo limpiaba. Ya sabes cuánto me gusta el orden en la biblioteca». Se acercó, pálido, con ojos febriles. «Estaba pensando, tal vez debería contratar a una au pair, para que no te canses con la limpieza». «No debería, de verdad. Insisto». Su voz se endureció. «Lourdes es mayor, necesita ayuda. Ya he elegido a una candidata, Teresa, la hija de nuestro gerente». Amaranta se dio cuenta. Sería otro mirón. Otro par de ojos observando cada uno de sus movimientos. «Lo que tú digas, querida», le ayudó a ir al dormitorio. «Necesitas descansar». Durante la noche hizo una nueva entrada en su diario. «Se está debilitando físicamente, pero su control es cada vez más fuerte. Controla cada paso, cada respiración. Pero ahora tengo un plan. Tengo pruebas. Ya no soy una loca que inventa historias. Mi pesadilla tiene testigos». Al día siguiente llegó un mensaje de Beatriz. «Encontré la clínica donde tenían a mamá. Hay registros. El médico está dispuesto a hablar. Prepara el papeleo. Pronto entraremos en acción». Amaranta escondió el teléfono en el escondite. Fuera de la ventana amanecía. Otro día de fingimiento, otro paso hacia la libertad. Pero ahora lo sabía con certeza. Este camino tenía un final. La tarde de octubre pintaba de rojo sangre las paredes del despacho de Teodorú. Amaranta comprobaba por tercera vez los documentos que había encontrado. Las cifras daban una imagen aterradora. Doble contabilidad, cuentas ficticias, transferencias ilegales al extranjero. «Señora», susurró Lourdes, haciéndola estremecerse. «Es peligroso estar aquí». «¿Lo sabía?» Amaranta señaló los papeles. «¿Sobre la manipulación de los salarios de los empleados?» La vieja ama de llaves se hundió pesadamente en una silla, sacando un sobre amarillento del bolsillo de su delantal. «Es una carta de doña Marta. La dejó antes de que se la llevaran. Me pidió que se la diera a Beatriz cuando creciera, pero me acobardé. Con manos temblorosas
Amaranta desdobló el frágil papel. Mi querida hija, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Miguel está retirando dinero a través de empresas fantasma, salarios de trabajadores, impuestos, pagos a la seguridad social. Encontré los documentos por casualidad. Ahora le dice a todo el mundo que estoy loca. Tal vez lo estoy. Pero estos números son reales. Siento no haber podido protegerte a ti y a Theodora. Cuida a tu hermano. Aún hay algo del niño que amé en él. Mamá. ¿Qué pasó esa noche, Lourdes? El ama de llaves juntó las manos. Hubo un escándalo. Doña Marta gritó que lo contaría todo a las autoridades. Don Miguel llamó al médico. Dijo que estaba histérica. La llevaron a una clínica. Un mes después, él anunció que ella se había ido a Brasil. ¿Y todo el mundo guardó silencio? La familia de Coelho. Tienen conexiones en todas partes. Bancos, policía, autoridades locales. ¿Quién iba a creer a una loca contra un respetado hombre de negocios? Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Teresa, la nueva ayudante. El señor Coelho la llama al despacho, señora. Teodorú estaba desacostumbradamente animado. Querida, tengo grandes noticias. ¿Recuerdas que dijiste que tu madre tenía problemas para mantener una casa grande? He encontrado una solución. Sobre la mesa estaba la escritura de compraventa. La casa de su madre en Oporto. El precio era la mitad del precio de mercado. Pero es la casa de mamá. Ella no va a vender. Está a punto de hacerlo, sonrió Theodorú. Ayer hablé con ella. Le expliqué que a su edad, una casa así es solo una carga. ¿Hablaste con mi madre a mis espaldas? Yo me ocupo de la familia. Su voz se volvió dura. Firma el poder notarial. Yo lo arreglaré. No. El silencio sonó como una cuerda tensa. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Esta es la casa de mi madre. No tienes derecho a... Al día siguiente llegó un mensaje de Beatriz. Nos vemos en el Hospital Santa María. 14 o'clock. Hay noticias de mamá. Amaranta le dijo a Teodoro que iba a visitar a una alumna enferma. Él estaba ocupado con los auditores y se limitó a asentir distraído. Beatriz esperaba en la cafetería del hospital. He encontrado el historial de la clínica, dijo sin preámbulos. Y al médico que la trató. Está dispuesto a hablar. ¿Qué le pasó a tu madre? La mantuvieron con tranquilizantes, en aislamiento, y la noche que desapareció, la enfermera de guardia vio a mi padre. Vino con 2 enfermeros. La llevó a algún sitio. Nadie más la vio. ¿Crees que...? No lo sé. Beatriz se apretó los puños. Pero ahora tenemos pruebas. Los chanchullos financieros, la historia de la clínica. Tu abogado dice... ¿Mi abogada? Elena Costa. ¿No estás...? Sonó el teléfono de Amaranta. Era Lourdes. Señora, corra. Lo sabe todo. Encontró un recibo de un abogado en tu abrigo. Está furioso. Ya era de noche cuando Amaranta volvió a casa. Teodorú la esperaba en la biblioteca. ¿Cómo está tu abogado? Preguntó con voz engañosamente tranquila. Teodorú, yo... Silencio. Echó la silla hacia atrás. ¿Creías que no lo reconocería? ¿Que podrías tejer tramas a mis espaldas? Se acercó lentamente, como un depredador. ¿Revisando mis papeles? ¿Saliendo con Beatriz? ¿Crees que no conozco tus planes? Cálmate. Lo he hecho todo por ti. La agarró por los hombros. Todo. ¿Y tú? Eres igual que ella. La misma zorra desagradecida. Como tu madre. ¿La que encerraste en la clínica? Su mano se levantó para darle un puñetazo. Amaranta se retorció, pero el golpe no llegó. No puedes demostrar nada. Siseó. Nadie te creerá. Dirán que estás histérica, que te lo estás inventando todo. ¿Qué crees que pasaría si de repente empiezas a actuar raro? Tendrías que ir a una clínica. Había locura en sus ojos. La verdadera y terrible locura de un hombre que estaba seguro de tener razón. Mañana firmarás el poder notarial para la casa de tu madre, dijo con más calma. Y se acabarán todas estas tonterías. Ahora vete a la cama. Necesitas descansar. Aquella noche, Amaranta permaneció despierta, escuchando la respiración de su marido, que dormía a su lado. Ahora lo sabía. Era el fin. O se iba ahora, o repetiría el destino de doña Marta. Al amanecer, sacó el teléfono de su escondite y envió un mensaje a Beatriz. Empezamos. Esta noche. Las 3 de la madrugada era la hora en que la vieja casa de Coelho se sumía en un silencio especial. En un año, Amaranta había aprendido todos sus sonidos. El crujido de las tablas del primer piso,
Era Lourdes haciendo su ronda nocturna. Los ladridos lejanos de los perros de la plantación, el susurro del viento en los viejos olivos. Esperó media hora más. Los somníferos de la merienda de Theodorú debían de hacer efecto. Su respiración se volvió profunda y uniforme. El estudio la recibió con la luz de la luna cayendo sobre el enorme escritorio de caoba. Amaranta sacó su teléfono. Con dedos temblorosos abrió carpetas, fotografiando documento tras documento, extractos de cuentas en paraísos fiscales, nóminas falsas, declaraciones de la renta falsas. El crujido de una tabla del suelo la hizo dudar. «Siga, señora», susurró Lourdes desde la oscuridad. «Yo vigilaré en el pasillo. Date prisa. Teresa suele revisar la casa a las 4». Al amanecer, Amaranta fue a la iglesia. El padre Duarte se preparaba para el servicio temprano. «Padre», bajó al confesionario. «Dígame, ¿es pecado el divorcio?» «Hija mía, y albergar crímenes no es pecado. El silencio cuando se hace el mal». El sacerdote guardó silencio durante mucho tiempo. «Yo era joven cuando doña Marta, vi las señales, pero guardé silencio. Ese pecado lo llevo hasta hoy. ¿Sabes lo que le pasó? Solo rumores. Dicen que fue vista en un convento en el norte, pero no estoy segura. Ten cuidado, hija mía. La familia Coelho tiene los brazos largos». Al salir de la iglesia, vio una agitación inusitada fuera de la escuela. Theodorú estaba de pie frente a una reunión de trabajadores. «La escuela no es rentable», decía. «Nos vemos obligados a cerrarla». «¿Y los niños?», gritó alguien de la multitud. «Hay una escuela en el pueblo. A 5 kilómetros. ¿Cómo van a llegar allí?». «Ese no es mi problema. La decisión ya está tomada». Su mirada se cruzó con la de Amaranta. Había una satisfacción regodeante en ella. «¿Ves? Puedo arruinarlo todo». En casa la esperaba Lourdes. «Señora», le tendió una pequeña llave. «De la caja fuerte del estudio. La guardo desde que doña Marta». La caja fuerte contenía cartas antiguas, algunos contratos y el testamento de doña Marta. El testamento de doña Marta, fechado el día de su desaparición. Amaranta apenas había tenido tiempo de fotografiar los documentos cuando se oyó un ruido en la casa. «¡La agencia tributaria!», llegó la voz de Teresa. «Señor Coelho, hay alguien que quiere verle». Theodorú entró volando en el estudio. «¿A qué ha venido? No se preocupe. Váyase inmediatamente». 3 hombres de riguroso traje se plantaron en el vestíbulo. «Hemos recibido información sobre posibles irregularidades». «¡Qué tontería! Estoy bien». «No obstante, debemos comprobar la documentación». Theodorú palideció. «Por supuesto. Vamos al estudio». Al pasar junto a Amaranta, notó que su marido apretaba los puños. Había tanta furia en su mirada que ella retrocedió involuntariamente. «Lourdes», gritó cuando todos desaparecieron en el estudio. «Ese pasadizo del que hablabas, en la biblioteca», susurró rápidamente el ama de llaves. «Detrás del tercer armario a la izquierda. Allí hay una puerta. Lleva a la parte antigua de la casa y de allí a los olivares. Doña Marta quería usarla, pero no tuvo tiempo». «¡Amaranta!», le gritó Theodorú. «Ven aquí de inmediato». «Deprisa», la empujó Lourdes hacia la biblioteca. «Yo le retendré». En la biblioteca, Amaranta reunió frenéticamente los documentos del alijo. El teléfono, el dinero, los diarios. Unos pasos se acercaban a la puerta. El armario no cedió de inmediato. Desesperada, empujó con todo su cuerpo y, de repente, el panel cedió. Detrás había una pequeña puerta. «¿Dónde está?», sonó muy cerca la voz de Theodorú. «Señor, los inspectores de Hacienda están esperando». Era Lourdes que intentaba retenerle. «¡Cállate, Amaranta!». La puerta de la biblioteca se abrió de golpe cuando ella ya se había deslizado por el pasadizo secreto. En la penumbra se veía una empinada escalera que descendía. «¡Amaranta!», sonó el pánico en la voz de Theodorú. «¡Vuelve! ¡No puedes irte!». Corrió por el oscuro pasillo, chocando contra las paredes. Detrás de ella se oían golpes. Era Theodorú, que intentaba encontrar la entrada al pasadizo secreto. El pasillo gira, y de repente ve la luz. Una pequeña puerta se ocultaba hábilmente en la base de un viejo olivo. Amaranta salió al aire fresco de la mañana y corrió sin ver el camino. Solo cuando llegó a la parte más espesa del olivar se detuvo para recuperar el aliento. Con manos temblorosas sacó su teléfono. «He salido»,
envió Beatriz un mensaje de texto. Reúnete conmigo como habíamos quedado. En algún lugar fuera de la casa se oían gritos. Parecía que Theodore había encontrado un pasadizo secreto después de todo. Pero no lo encontraría aquí, entre los olivos centenarios. Se adelantó hasta donde esperaba el coche de Beatriz detrás de la colina. Las hojas plateadas de los olivos susurraban al viento, como si susurraran: «Libre, libre, libre». En su bolsillo estaban las pruebas de los crímenes de la familia Coelho y el diario de doña Marta, el testimonio de 2 generaciones de mujeres atrapadas en la jaula de oro de esta casa. Pero por fin se había roto la cadena. La casa de Beatriz, en los suburbios de Lisboa, resultó ser todo lo contrario de la mansión de los Coelho: luminosa, espaciosa, llena de aire y sol. Durante la primera semana, Amaranta se limitó a dormir, despertándose solo para comer y volver a dormir. «Descansa un poco», le dijo Beatriz. «Ya me he puesto en contacto con la fiscalía. Están muy interesados en los documentos». Al 10º día de la fuga, los principales periódicos de Portugal salieron con titulares a gritos: «El imperio de Coelho construido sobre mentiras. Fraudes financieros y desapariciones. Secretos de una vieja casa en el Alentejo». Periodistas de Público pasaron 3 días examinando documentos facilitados por Amaranta. Extractos bancarios, declaraciones falsificadas, testimonios de trabajadores de las plantaciones. La historia creció como una bola de nieve. «Encontramos 7 casos más de desapariciones de mujeres vinculadas a la familia Coelho», informó el redactor jefe. Todos siguiendo el mismo guión. Matrimonios con hombres poderosos de la familia, luego acusaciones de inestabilidad mental, clínicas. Teodoro intentó huir a Brasil. Fue detenido en el aeropuerto con una maleta llena de dinero y documentos falsos. El juicio duró 3 meses. Cada día traía nuevas revelaciones. En la sala del tribunal, Amaranta se encontró con Lourdes por primera vez desde su huida. «Perdóname». La vieja ama de llaves parecía 10 años mayor. «Debía haber ayudado antes. Debería haber salvado a doña Marta». «Ayudaste cuando pudiste». La abrazó Amaranta. «Ahora cuéntaselo todo al tribunal. La verdad debe salir a la luz de una vez». En la última audiencia, Amaranta testificó. Miró directamente a los ojos de Theodore mientras contaba su historia. Él permaneció inmóvil, como si fuera de piedra. «Levántese», dijo el juez. «El tribunal le declara culpable de delitos económicos, cómplice de detención ilegal y violencia doméstica. 12 años de cárcel». Tras el juicio, una mujer mayor se acercó a Amaranta. «Soy la hermana de doña Marta», dijo. «Gracias. Ahora al menos sabemos la verdad». Un mes después, llegó una carta de un convento del norte de Portugal. La monja escribía que una mujer parecida a doña Marta había vivido con ellas hacía 15 años. Había muerto de neumonía y estaba enterrada en el cementerio del convento. Hablaba a menudo de sus hijos, escribió la monja, y de la casa entre los olivares. En marzo, Amaranta regresó al Valle de Santarém. Una cooperativa de trabajadores se hizo cargo de las plantaciones. La escuela no solo se conservó, sino que se amplió y se construyó un nuevo edificio. «Queremos que seas la directora», dijo un representante de la cooperativa. «Los niños te recuerdan, y los padres también». Ella aceptó, pero con la condición de que la escuela se independizara de las plantaciones. No más control, no más dependencia. En su primer día de trabajo, permaneció de pie en la entrada durante largo rato, recordando cómo había llegado aquí por primera vez hacía 1 año y medio, insegura, buscando su lugar en la vida. «Señora profesora», la llamó Rosa desde la panadería, entrando a toda prisa con una bolsa de pastéis frescos. «Bienvenida». La noticia de su regreso se extendió rápidamente. Algunos desviaron la mirada, avergonzados por su silencio anterior. Otros se alegraron de verdad. Otros cuchicheaban a sus espaldas. «La gente necesita tiempo», dijo Beatriz, que había venido a verla. «Has destrozado sus nociones del orden inmutable de las cosas». En junio, Amaranta abrió un centro educativo en el antiguo almacén de la plantación. «Nuevos Horizontes», lo llamó. Aquí no solo aprenden los niños, sino también los adultos. Se prestó especial atención a los programas de ayuda a mujeres en crisis. El día de la inauguración llegó una sola carta de Theodore. «No me disculpo, pero empiezo a darme cuenta. Puede que sea demasiado tarde. Cuídate».
Amaranta guardó la carta en el cajón de su escritorio, junto a la fotografía de doña Marta. Esa tarde tuvo la primera clase de su nuevo curso. La libertad empieza contigo. Al otro lado de la ventana crujían las hojas de los olivos. En el pueblo sonaba la campana de la iglesia del padre Duarte, que ahora hablaba todos los domingos de la importancia de resistir al mal. Sacó su viejo diario de tapas negras. En la última página escribió: «Hoy me he dado cuenta, la libertad no es solo la ausencia de cerrojos, es la capacidad de ayudar a los demás a encontrar las llaves de sus propias celdas». Y tal vez, en algún lugar, doña Marta vea que su historia no fue en vano, que los círculos sobre el agua se han alejado tanto como ella nunca soñó. Llamaron a la puerta. Había llegado el primer grupo de alumnos. Cada uno de ellos traía una historia diferente digna de ser escuchada. Y ahora Amaranta lo sabía. El silencio ya no era una opción. La verdad, por amarga que fuera, siempre encontraría su camino hacia la luz.